Hola, vamos a meternos de lleno en el mundo de la escritura académica para quitarle un poco de misterio. Si alguna vez un trabajo de fin de grado, un máster o una tesis ha parecido una montaña imposible de escalar, aquí vamos a ver cómo convertir esa ansiedad en pura confianza. Venga, vamos al lío. Empecemos por algo que seguro que suena familiar, ese pánico a la página en blanco. Ese momento en el que se tiene por delante un proyecto enorme y parece un abismo, no se sabe ni por dónde empezar. Y es que no es solo la página en blanco, ¿verdad? Es un cúmulo de cosas. La complejidad de los formatos, esas reglas de citación que parecen un laberinto y sobre todo ese miedo a cometer plagio, incluso sin querer. Pero que nadie se agobie. La idea de este recorrido es precisamente dar las claves para navegar todo esto con mucha más seguridad. Lo primero de todo es un cambio de perspectiva. En vez de ver la escritura académica como una carrera de obstáculos, vamos a entender por qué existe. ¿Cuál es el propósito de escribir de esta forma tan particular? Y esta cita es clave para entenderlo. El papel de quien investiga no es solo acumular datos y soltarlos. No, es un trabajo de mediación, de interpretación. Consiste en mirar la realidad, filtrarla y, lo más importante, aportar una perspectiva propia que esté bien fundamentada. Pensemos en cada tesis o cada artículo como una nueva voz que se une a una conversación que lleva siglos en marcha. Al escribir, lo que se hace es dialogar con todos esos pensadores que vinieron antes, apoyándose en sus ideas para poder aportar algo nuevo. Visto de esta forma, las famosas normas de estilo, como el formato APA, dejan de ser barreras. Son en realidad la gramática que todos compartimos. Es el idioma común que permite que un investigador en Japón pueda leer, entender y debatir con el trabajo de alguien en Argentina. Es lo que hace que esta conversación global funcione. Bueno, ya tenemos el por qué. Ahora vamos a por el cómo. Porque una idea, por muy brillante que sea, necesita un buen esqueleto para que se entienda bien. Vamos a ver cómo se construye ese argumento. A ver, la estructura clásica no falla. Y no falla por una razón. Funciona. Es como un viaje perfectamente guiado para la persona que lee. La introducción es el mapa del tesoro, el desarrollo es la aventura en sí, las conclusiones son el cofre encontrado y las referencias pues son el homenaje a quienes dibujaron los mapas anteriores. Y ojo que nunca hay que subestimar el poder de una buena introducción. Es una promesa. Desde el minuto uno tiene que quedar clarísimo cuál es el problema, por qué es importante y cómo se va a intentar resolver. Es el tráiler de la película. Y para terminar, el broche de oro. Las conclusiones no son un simple resumen de «esto es lo que he contado». No, son la última oportunidad para dejar huella, para conectar todos los hilos y demostrar por qué este trabajo aporta valor a esa gran conversación académica. Venga, ahora vamos a bajar un poco más al detalle, a esas reglas del juego que, aunque a veces parezcan un poco tiquismiquis, son las que garantizan que el mensaje llegue claro y de forma profesional. Por ejemplo, algo que parece una tontería, los niveles de los títulos en formato APA. Esta jerarquía visual no es un capricho, es una herramienta súper útil para organizar las ideas y para que quien lee pueda seguir el argumento de un solo vistazo. Y un truco, si se usan bien, el índice de contenidos se genera solo. O esto otro, un clásico, la diferencia entre citas cortas y largas. Saber si una cita va entre comillas dentro del texto o en un bloque aparte es fundamental para que la lectura sea fluida. Y aunque citar directamente es útil, se suele valorar mucho más la capacidad de parafrasear, o sea, de explicar la idea de otra persona con palabras propias. Eso demuestra una comprensión mucho más profunda. Así que la idea clave aquí es esta. Citar no es solo un trámite técnico para evitar que te acusen de plagio, es un acto de honestidad. Es la manera de mostrar respeto por el trabajo de los demás y de posicionar la propia voz dentro de esa gran comunidad de conocimiento. Y claro, hablar de citar nos lleva de cabeza al tema más peliagudo de todos, el plagio. Proteger la integridad de esta conversación es una responsabilidad que tenemos todos y todas. La definición de la Real Academia Española es que no puede ser más clara y directa. Plagiar es, en esencia, robar. Un robo intelectual es coger el trabajo de otra persona y hacerlo pasar por propio. Así de simple y así de grave. Y ojo, que el plagio tiene muchas caras. Está el descarado copio y pego, pero también hay formas más sutiles, como parafrasear mal cambiando 4 palabras pero manteniendo la estructura, o incluso el autoplagio, que es reutilizar un trabajo propio anterior sin indicarlo. Eso sí, esto no aplica a lo que se llama conocimiento común, como fechas históricas famosas que no hace falta citar. Y aquí no valen excusas. Da igual si se ha hecho a propósito o si ha sido un despiste por no saber las normas. El resultado, a efectos prácticos, es el mismo. Una acción fraudulenta que le quita todo el valor al trabajo y destroza la credibilidad de quien lo firma.
Si nos preguntamos por qué pasa esto, las razones suelen ser principalmente 3. A veces es simple ignorancia, no conocer las reglas. Otras es la tentación del camino fácil, de buscar un atajo. Y muchas veces, y esto es importante, nace de la pura impotencia, de sentirse bloqueado y no saber cómo seguir. Vale, ya hemos visto el problema. Ahora, lo importante, la solución. Y la mejor defensa contra el plagio, sea intencionado o no, es tener un enfoque ético desde el minuto cero. La ética tiene que ser nuestra brújula. Al final, se reduce a una elección muy simple. Por un lado, está la opción de apropiarse del trabajo ajeno. Por otro, el comportamiento ético. Reconocer el trabajo de los demás y darles el crédito que merecen. Es un principio básico de honestidad que lo sostiene todo. La buena noticia es que con unas cuantas buenas prácticas, esto se evita sin problemas. Hay que ser constante con el sistema de citación, aprender a explicar ideas con palabras propias y, sobre todo, una regla de oro. Ante la más mínima duda, siempre se cita. Es mucho mejor citar de más que de menos. Y esta frase lo resume a la perfección. Dar crédito a los demás no le quita valor al trabajo propio, todo lo contrario, demuestra rigor, honestidad y un comportamiento ético, que de hecho fortalece nuestra propia voz en la conversación académica. Así que al final, cuando se dominan las reglas, y sobre todo cuando se entiende el espíritu ético que hay detrás de ellas, no solo se evitan problemas, se consigue lo más importante, añadir una voz propia, honesta y valiosa a ese diálogo fascinante y gigantesco que es el conocimiento humano. La conversación está esperando.